Seguramente has oído alguna vez que no se puede producir de forma ecológica alimento para abastecer, para satisfacer las necesidades del mundo entero. No es cierto, somos capaces, sí que somos capaces. Este vídeo es parte de nuestro curso Aprender Haciendo. Además, con él cerramos la trilogía de Bosque Comestible de 80 metros, 3 años después. En él vas a ver cómo el por qué plantamos las distintas semillas con esta estrategia sintrópica. Espero que lo disfrutéis. Hoy vamos a hablar de agroforestería sintrópica o agricultura sintrópica, como también le llaman. El concepto de sintropía es el concepto opuesto a la entropía, que, como sabemos, nos viene de la segunda ley de la termodinámica. La primera dice que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, y la segunda dice que en esas transformaciones todo tiende al caos. Eso es como funciona la física. Pero ¿qué pasa? Que la vida la desafía de alguna manera. No es que rompa realmente las leyes de la física, pero la vida tiende a la organización, es capaz de coger cosas, elementos del mundo físico y organizarlos y crear cada vez más orden. La sintropía es exactamente esto, es esa fuerza de organización, esa capacidad de organización que tiene la vida. Por lo tanto, la agroforestería o agricultura sintrópica es la que coge los elementos vivos y los pone de forma que tiendan a mayor organización, a ecosistemas más complejos, espacios más productivos, ecosistemas más estables, más resilientes, más biodiversos, más vida. La agroforestería sintrópica es capaz de hacer esto basándose en dos funciones principales de la vida. Primero, captura y almacena toda la energía posible. ¿Cómo la capturamos? Con la fotosíntesis, aumentando al máximo la capacidad fotosintética, la cantidad de hojas que hay dispuestas por el espacio para capturar esa energía que tenemos que reorganizar. Queremos capturar esa energía en todas las dimensiones posibles. 3 del espacio y a la 4 del tiempo. Trabajamos de forma sucesional. Queremos empezar a capturar energía desde el minuto 1 con plantas que crecen muy rápido, pero a la vez plantas que van a ir creciendo gradualmente a lo largo de nuestro sistema en todos los posibles estratos y a lo largo de muchos años, para que lo que la naturaleza en su sucesión ecológica, que ella lo hace estupendamente, su ritmo, unos 200 años, el ser humano puede facilitar y ayudar en este proceso, co-creándolo con la naturaleza, para que lo que ella tarda 200 años en hacer, seamos capaces de hacerlo en 20. ¿Qué semillas tenemos? Pues un montón de semillas que yo he ido recopilando de muchos sitios distintos a lo largo de algunas de los años, otras poco a poco, de cosas que hemos sembrado ya en otros lugares, hay de todo. Tú donde estés, pues haz tu recopilación de semillas. Lo importante es entender las distintas funciones y estructuras y patrones de crecimiento de las plantas para ver qué es lo que puede estar en armonía lo uno con lo otro. Tito me acaba de preguntar sobre por qué es interesante plantar árboles de semilla, qué ventajas o qué beneficios puede realmente tener eso, en comparación con plantar un árbol directamente. Es acorde a nuestros objetivos, por un lado, por el hecho de que si yo tengo prisas y quiero tener algo que esté bonito y crecido ya, puedo plantar un árbol grande, pero a lo mejor es algo que no va a durar tanto, seguramente, sobre todo porque cuando compro un árbol tengo que buscar muy bien que sea un árbol de buena calidad. La mayoría de los que vamos a encontrar a día de hoy como frutales nos van a durar
unos años, pero no van a ser frutales tan longevos y tan resistentes a enfermedades como muchos que se encontraban antiguamente, porque las variedades están mucho más seleccionadas y hay mucho más control en ese aspecto, que no ayuda. Evidentemente, si buscas bien, todavía puedes encontrar un buen árbol, pero hay que buscar bien. Ahora, de semilla vas a plantar un árbol que, aunque parece que va a tardar mucho más, no tiene por qué ser tanto más. Realmente, normalmente tú compras un árbol que tiene unos 3 años cuando lo plantas. Si lo tienes mucho más grande, no te va a interesar. Hay un dicho que dice, si plantas un árbol tendrás un palo, si plantas un palo tendrás un árbol. Esto lo que te quiere decir es que a largo plazo te interesa mucho más plantarlo pequeñito porque va a adaptarse mucho mejor al terreno. Si está ya grande, ha tenido una buena poda de las raíces, que ahora ya le hace ser un poco un discapacitado de por vida. Entonces no puede adaptarse tan bien al terreno. Si lo plantamos de semilla, es el que mejor se va a adaptar. La semilla que crezca y que diga, este sitio es bueno para mí. Y además, normalmente lo que sucede con los árboles de semilla es que, claro, tiene una genética mucho más diversificada, porque los genes han tenido la libertad de mezclarse entre ellos y crear todo ese tipo de resistencias y capacidades. Entonces, cuando plantamos, por ejemplo, almendros, queremos que salgan estos almendros, pero es cierto que hay una posibilidad de que haga una almendra que sea muy dura, muy pequeña, la cáscara muy difícil de abrir, cualquier cosa así. Pero gracias a que es un árbol que es fácil luego de injertar. Entonces, es una estrategia de mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Nosotros ponemos muy fácilmente muchas semillas con poco esfuerzo. Si tenemos que plantar un árbol, tenemos que hacer que esté ya relativamente crecido, tenemos que hacer un agujero mucho más grande, asegurarnos de abonarlo bien. En ese primer año hay que regarlo y cuidarlo muchísimo, primero, segundo año hay que cuidarlo mucho. Cuando sembramos de semilla, sin embargo, vamos a hacer mucho menos esfuerzo al poner cada uno, pero vamos a poner muchos más. Por lo tanto, hay algunos que funcionan, otros que a lo mejor no, y podemos tenerles ese cuidadito o podemos dejarlos un poquito más a su libre albedrío. Y los que sobrevivan serán los que están bien fuertes y bien adaptados a ese sitio. Después, al ir creciendo, tendremos una gran diversidad de troncos que a lo mejor están, como te digo, muy cerquita unos de otros, pero podremos seleccionar cuál es el que realmente nos interesa. ¿Cuál es el que vemos que está bien adaptado, que da fruta pronto, que se ve sano, que tiene las características que sean que nos interese? Y los demás, con todo el respeto y agradecimiento por haber crecido, los podamos y los incorporamos al suelo, habiendo sido entonces biomasa que se ha generado para el terreno. Es una estrategia. Estas son las semillas que he elegido para el dosel de esta zona. Primero, los almendros como el frutal. No es un dosel muy alto, pero la intención es seguramente injertar muchos de ellos cuando llegue el momento, con otros frutales, como por ejemplo ciruelos. Los cerezos no se dan muy bien aquí, pero sí que se podrían dar melocotones, nectarinas, paraguayos, albaricoques, todos esos los podríamos injertar en el almendro. Para el dosel aún más alto, pero que no dé mucha sombra, planteamos palmeras datileras. La palmera datilera brota relativamente fácil, tarda mucho en crecer, pero algún día llegará a cubrir. Y además las queremos plantear en esta zona que, además de darnos un poquito de esa sombra suave para el bosque comestible debajo, nos protegerían un poco de los vientos más cálidos del verano. Níspero. El níspero es un árbol que crece bien de semilla y da un fruto bueno de semilla, no hace falta siquiera injertarlo. Aún así, si quisiéramos, podríamos llegar a hacerlo. Y además es un árbol que genera mucha biomasa. Son muy buenos para incorporar toda esa materia vegetal a tierra. Por lo tanto, ya tiene doble funcionalidad. La mimosa blanca, la leucaena.
además de ser un árbol leguminoso, es decir, una fijadora de nitrógeno que va a nutrir el suelo, es un árbol de crecimiento muy rápido y genera una gran cantidad de biomasa. La idea con él es que tengamos una sombra suave y que muy fácilmente vayamos incorporando mucha materia a tierra para nutrir a los otros árboles y arbustos. Estrato arbustivo. Aquí tenemos semillas de un arbusto que a mí me encanta. Es el olivo ruso, una planta que es fijadora de nitrógeno, aún no siendo una leguminosa, y que hace unos frutos comestibles muy ricos, que pueden parecer algo así como pequeñas aceitunas, pero que son dulces. Genera una gran cantidad de biomasa y además la puedes incorporar a la tierra. Por lo tanto, fijaros otra vez, multifuncionalidad. Fijadora de nitrógeno, generadora de biomasa que se puede incorporar, puede hacer un buen seto, es buena polinizadora y además te da frutos comestibles. Y ahora pasamos a las capas más bajas, distintas herbáceas. Vamos a poner un poco de alfalfa, porque es una buena fijadora de nitrógeno, que además es perenne y que va a nutrir el suelo, que vamos a poder cortar o incluso dejar a semilla para tener los brotes, y su hoja también se puede comer. Una de las que vamos a querer como cobertura es la espinaca de Nueva Zelanda. Tenemos muchas semillas de espinaca de Nueva Zelanda recolectadas por nosotros y queremos extenderla por el bosque comestible. Esta planta crece muy bien, muy fácil, sobre todo durante aquí en la temporada de invierno, y cubre haciendo un manto de espinacas riquísimas. Tenemos un par de flores importantes que van a atraer polinizadores y también son buenos para repeler a plagas. Uno de ellos son los girasoles, que otra función que tienen es que son un poco alelopáticos, por lo tanto en las zonas más densas de grama podemos poner una densidad un poquito más alta de girasoles, porque van a hacer un poquito más esa barrera, esa protección. El girasol es muy bueno para eso. Y además, pues eso, atrae a polinizadores y a muchos insectos predadores que se alojan detrás de sus pétalos. Y además, pues luego tenemos pipas. Una planta que vamos a resembrar, que ya se da de por sí en el bosque comestible, pero que queremos poner un poquito más, es la onagra. Otra flor de invierno en una época muy poco florida, tiene una semilla muy chiquitita, que es de la que se saca el aceite de onagra. Pero lo que nos va a interesar a nosotros sobre todo es consumir la hoja, que la usamos como verdura en ensaladas y cocinada. Lo que atrae sobre todo es a polinizadores nocturnos, que no hay tantas flores que estén abiertas durante la noche. Vale, y por último, unas que ya hemos hecho un mix. Aquí tengo un mix de, podemos decir, un tipo de abono verde, donde hemos puesto trigo sarraceno, lino y cáñamo. Estas tres semillas son buen crecimiento, buena cobertura de suelo, atraen a polinizadores, repelen a plagas, sobre todo el cáñamo de esta, y además todas se comen. Bueno, ya son todas las semillas que tenemos, y pensando en todas esas funciones me daba cuenta que me faltaba un poquito más alguna aromática. Por lo tanto, me he ido al vivero y he encontrado este incienso que está con muchísimas ganas de irse a tierra. El incienso va a cubrirnos suelo, va a colgar un poquito, así que lo pondremos en una parte más de desnivel, una parte más estratégica, y además va a atraer a muchos polinizadores y con ese aroma tan rico que tiene, también a evitar plagas y hacer que el bosque de alimentos huela delicioso. A ver qué tal se da esa sintropía entre ellas. El tiempo nos lo dirá. Venga, pues listos, vamos a hacer nidos sintrópicos. Terminamos con acolchado. Hay muchos ejemplos que muestran que se puede producir alimento de forma abundante, cuidando la naturaleza, como lo hace la agroforestería sintrópica. Porque el hombre se piensa que es inteligente, pero realmente no se da cuenta de que es parte de un ser inteligente,
de un macroorganismo o un metaorganismo inteligente. Y te invitamos a ser semilla de cambio para que esta sociedad empiece a sucesionar también, ¿no? Que haya una sucesión social. Se parte de la placenta 1, de la 2, del estado secundario y hasta del clímax. Que sepáis que en la comunidad de Savia hemos subido un manual de agroforestería sintrópica. Puedes acceder si estás en la comunidad o si tienes cualquiera de los cursos de la Academia de Objetivo de Luz. Si no te quieres perder nada, todos los domingos enviamos una carta, el Dominical Verde, para que estés al tanto de todas las semillitas que vamos soltando por ahí. Aprende. Caldera, a ver. Ya viene. El chiste tonto.